esta es nuestra segunda web conference. Le doy pues la bienvenida a la red de docente pues que acompaña este proceso. Asimismo a todos nuestros estudiantes, esperando que todos se encuentren bajo toda esa ética del cuidado pues que se requiere para mantenernos sanos en medio de las dinámicas de salubridad que al día de hoy nos acogen. Entonces, damos inicio y pues un saludo de bienvenida a todos y todas a este segundo encuentro de nuestra web. Es un espacio formativo que busca dar unas comprensiones a las temáticas para abordar. Y pues la intención es generar unos escenarios de conocimiento, un espacio que pueda brindar unas orientaciones pues para el desarrollo de su actividad. El segundo punto que abordaremos es la metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, el enfoque, el diseño, método, las técnicas, los instrumentos y población, cronograma y presupuesto. Asimismo abordaremos el ejercicio de análisis de resultados Atlas TI. Entonces, gracias por estar a todos ustedes y a los profes y bienvenidos. En ese orden, pues, encontramos aquí unas preguntas, una revisión de presaberes, que es con el objetivo de mirar esas connotaciones, esos conocimientos, pues, que paulatinamente hemos venido adquiriendo a lo largo de la formación, ¿sí? Y que hoy, pues, la intención es como recordarlas un poco y pues también ponerlas en práctica en las actividades que estamos desarrollando en nuestro curso. Entonces, es mirar y pues allí ustedes tienen micrófono, levantan la mano, ¿sí? Y para participar en razón a esto. De igual forma, pues paulatinamente en el curso de este encuentro iremos respondiendo a estas dos inquietudes que son importantes, ¿sí? La primera pregunta que abordamos es, ¿qué métodos de investigación recuerdas? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las técnicas de recolección de información que ha utilizado durante su proceso formativo? Es posible que en otros cursos hayamos utilizado alguno de estos métodos, algunos de estas técnicas, pues para abordar diferentes tareas, para construir de pronto alguna información, ¿sí? Posiblemente hemos realizado actividades donde tuvimos que utilizar, por ejemplo, la entrevista, la encuesta, ¿sí? Entonces, a lo largo de esto, pues, revisaremos o pues tienen en este momento la palabra para responder estas preguntas. Una noción de ellas, no precisas, pero sí una noción de ellas. Buenas tardes, Natalia. Bienvenida. Bueno, en vista de que están un poco tímidos, la idea es aprovechar estos espacios donde podamos interactuar, tener un diálogo. Entonces, vamos a proceder a continuar con el ejercicio y vamos a dar cuenta que a lo largo de esta web, pues estas preguntas encontrarán la respuesta con cada explicación que demos aquí. Pero el objetivo de generar unas preguntas es como querer escucharlos a ustedes, conversar un poco, pues qué experiencia han tenido en relación a estas temáticas, si realmente las han utilizado, cómo la han utilizado, ¿sí? Entonces, es el objetivo, pues también de nosotros como profes, como docentes, acercarnos a tener una conversación con ustedes. Pues si no es más, entonces seguimos y sin embargo estas preguntitas pues van a quedar allí. Y ustedes también nos pueden contactar. Pues Andrea nos dice que la entrevista, aquí nos hablan que
que la encuesta. Buenas tardes, Andrea. El análisis documental, perfecto. Dice que cualitativo, cuantitativo y analítico. Hace referencia al método, perfecto. La observación, Natalie, sí, la observación es súper chévere. Las narrativas tienen un significado muy interesante. La entrevista, sí, es Pitia, la entrevista es muy usual. La observación es muy, muy importante en un proceso de investigación. El diario de campo, genial. El diario de campo, pues, es interesante. Los relatos de vida tienen un significado estupendo de acuerdo, pues, también a todas las problemáticas o fenómenos que se vayan a trabajar. Observación, diario de campo, la entrevista, sí señor. Los métodos de investigación, cualitativo, ok, metaplan, la encuesta. Estos chicos están súper activos, pero sería importante como que nos escucháramos un poquito, me encantaría. Ana, sí, Ana, sí, eso es súper interesante también en los procesos investigativos. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, bueno, entonces realmente ustedes han hecho un aporte significativo en todo el tema relacionado a lo que es los métodos de investigación, y lo recuerdan muy bien, y asimismo también han relacionado unas técnicas de recolección de información, sí, que son muy interesantes pues para nuestro curso y que bien que ustedes tengan una noción, un conocimiento en relación de cómo utilizarlo y la importancia que tienen estos elementos en un proceso de investigación. Listo. Entonces, iniciando este proceso y acogiendo esos aportes de ustedes que son muy importantes, ¿sí? Empezamos nuestro ejercicio y donde damos cuenta del diseño y la aplicación de la investigación. Patricia nos dice buenas tardes. Bienvenida, Patricia. Bueno, el tipo de investigación. Esto es muy importante en cada uno de nuestros procesos investigativos, dado que nos dan unas orientaciones y unas pautas que regulan el proceso de la investigación y que te orientan a cómo lo vas a desarrollar. Entonces, en el tipo de investigación es importante tener unas connotaciones pendientes o muy puntuales, que es la básica, la aplicada, ¿sí? Y cuando nos referimos a los diseños, pueden ser experimentales o no experimentales. Asimismo, también tienen en cuenta lo que es el paradigma de la investigación. Cuando nos hacemos referencia, es para tener en cuenta o conectarnos a aquello que es positivista o es empírico, interpretativo o comprensivo. Asimismo, tener presente el crítico social. De allí se nos desprenden unos temas muy puntuales que son el enfoque. Cuando hablamos del cuantitativo, el enfoque cualitativo y el mixto. Ana nos dice de acuerdo con el paradigma que están en los enfoques. Sí, perfecto, Ana. Entonces, ese es un punto de partida que debemos tener presente allí en los aspectos investigativos, ¿sí? Eso nos lleva a ubicarnos en ese enfoque, ¿sí? En el cual nos dicen, bueno, ¿qué enfoque vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que la investigación cuantitativa tiene unos parámetros fundamentales que acatar cuando vamos a hacer una investigación. En razón a ella, la investigación cuantitativa nos dice, utiliza la recolección y el análisis de los datos para contestar preguntas de investigación y aprobar hipótesis establecidas previamente. Miren, esto tiene una razón muy importante porque nos ayuda
a definir una hipótesis y él nos establece un análisis para contestar esas preguntas de investigación, ¿sí? Es muy importante cuando nosotros estamos realizando un tema investigativo que esas preguntas, que esos objetivos que se diseñen allí tengan una línea investigativa, ¿sí? Sean unos diseños investigativos. En ese orden, el referente también puntual que tiene la investigación cuantitativa es que se basa su base principal o parte de su fundamento, que es muy significativo, son las estadísticas, ¿sí? Mientras que la investigación cualitativa nos da un norte muy específico, ¿sí? Nos puede conectar fácilmente o rápidamente con lo que son las cualidades, ¿sí? Este enfoque de investigación aquí nos describe su concepto. Dice, se utiliza para describir y definir las preguntas de investigación. Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica. ¿Qué nos está estableciendo allí? Que aquí las cifras, ¿sí?, no son compatibles con este enfoque de investigación. Aquí va todo por las características, por el tema de describir esas cualidades que comprende el enfoque de investigación. De allí se puede comprender que también en una investigación, tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo tiene unos fundamentos particulares, pero estos mismos también se convierten en ¿qué? En un enfoque mixto. Son la integración de los dos, de estos dos enfoques que revisa esos dos contenidos, no únicamente de la parte de las estadísticas, de la parte numérica, sino también que tiene en cuenta el fundamento de esas cualidades del método de recolección de datos para llevarla a comprender desde un aspecto del enfoque mixto, ¿sí? Entonces, estos dos enfoques tienen esa característica y nos orientan desde las particularidades que nosotros empezamos a investigar. Pero son fundamentales tener en cuenta cuando nosotros definimos el enfoque de investigación, a qué nos orienta, a qué nos conlleva ese enfoque de investigación. Si nos definimos por una investigación cuantitativa, ya sabemos que va a ser totalmente con un significado importante en las estadísticas, y pues mientras que la cualitativa nos va a describir y redefinir, resignificar todo lo relacionado con la pregunta de investigación. Cuando hablamos de estos enfoques, es importante tener en cuenta, ¿sí?, unas características y que están en cada una de ellos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos tanto del enfoque cualitativo, el mixto y el cuantitativo, ¿sí? Entonces, esas características del cuantitativo son importantes reconocerlas porque allí nos está puntualizando en qué nos debemos enfocar para poder utilizar este enfoque de la investigación, ¿sí? Entonces nosotros cuando arrancamos con esta investigación, que nos ponemos a pensar qué enfoque voy a utilizar y si me defino por el cualitativo o si voy buscando el cuantitativo, debo tener en cuenta esas características. En relación a ello, el enfoque cuantitativo tiene unas características que debemos tener muy pendiente, que es el planteamiento de acotados, mide los fenómenos, mide los fenómenos, utiliza las estadísticas, ¿sí?, prueba la hipótesis y teoría. O sea, ahí tenemos que revisar, listo, ¿será que este enfoque cualitativo me sirve a mí para investigación porque me da unos elementos precisos para comprender, ¿sí?, el enfoque de investigación y las problemáticas que voy a abordar allí? Entonces, cuando empezamos a revisar y mirar las oportunidades que nos da cada enfoque, entramos en mirar si realmente debo irme por un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Asimismo, dentro de este enfoque cuantitativo encontramos unos procesos, que es el
deductivo, secuencial, el probatorio. Asimismo, tener presente que analiza la realidad objetiva, ¿sí? Aparte de ello, tiene unas bondades, que esas bondades también hacen un aporte relevante. ¿Por qué? Esas bondades permiten que se genera la generalización de los resultados, que es muy interesante para nosotros. Un resultado no puede estar en línea abierta a toda la estructura de la investigación, ¿sí? Control sobre el fenómeno, precisión, réplica y predicción, ¿sí? Y cuando entramos a mirar si realmente tendríamos que acudir al enfoque mixto, tendríamos que mirar que dentro de estas dos cualidades de estos enfoques, si nos es para la pertinencia de la investigación. Por ello, el enfoque mixto, pues sí, comprendemos que es esta combinación y que tendríamos en cuenta los puntos referentes de estos dos enfoques. Asimismo, el enfoque cualitativo, dentro de sus características, es importante tener presente que este enfoque cualitativo define los planteamientos más abiertos que van enfocándose pues a esa realidad investigativa. Se conduce básicamente en el ambiente o en los ambientes naturales. Dice que los significados se extraen de los datos, ¿sí? Y pues allí esos datos que se extraen de allí son muy importantes porque es los que van a describir y aportar información pues para determinar que realmente sí podemos irnos con el enfoque cualitativo. Asimismo dice que no se fundamenta en las estadísticas, no, precisamente no se fundamenta en las estadísticas porque esto lo que busca es describir esas realidades, ¿sí? Y que el investigador se sumerja en esas cualidades y esas connotaciones que tiene este enfoque. Asimismo que el cuantitativo tiene unas bondades y que busca precisar, ¿sí? esa esencia de lo que es el enfoque cualitativo, y dice que es profundidad de significado. A veces logramos o tratamos de pensar que si entre mayor población tenemos, los resultados serán mejores, que podemos alcanzar una información mayor. Pero es que aquí cuando hablamos en profundidad, es mirar que de pronto la población, el significado no está en la cantidad de población, sino en esa profundidad. O sea, ¿cómo voy yo a entrar, a investigar, a indagar más allá de lo que me da una cantidad, ¿sí? Entonces, ese es un significado muy importante en la investigación. Yo, pues, cuando le trabajo a mis chicos estos temas, yo le digo, es como si tú empezaras a tomar, no sé, 1 metro cuadrado y no empiezas a salirte a los lados, sino a cobar, a entrar a profundizar y extraer información significativa para tu investigación, ¿sí? Entonces, esas bondades que tiene este enfoque de investigación, que es el cualitativo, ¿sí? También nos dice que permite la contextualización del fenómeno. Sí, es que dar cualidades, describirlos, y cuando dice te contextualiza, te pone en contexto de lo que es, cómo es y para qué es. Entonces, esas características en nuestro sistema de investigación es muy importante tenerlas en cuenta porque es allí donde nos genera unas bases fundamentales a tener claridad cómo voy a proceder dentro de mi investigación, qué voy a conseguir con cada uno de estos enfoques investigativos que yo estoy utilizando. En ese orden, cuando hablamos de los alcances, perdónenme aquí que me salió un poquito. Perdón.
sigamos acá. Estamos acá en los alcances de enfoques de investigación cuantitativa. Estos alcances, ¿qué ocurre allí con estos alcances? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de esos alcances en enfoques de la investigación cuantitativa? Voy a explicar acá un poquito que nos dice lo siguiente. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Cuando hablamos de poco estudiados, compañero, hace referencia a que podría puntualizar que en ese estado del arte se encuentra poca información o inclusive a veces son temas investigados, pero que se tiene tiempo que no hay como una renovación de esa investigación, por decir, siempre que estamos investigando le decimos a los chicos como, bueno, miren, investiguemos, construyamos un estado del arte o unos antecedentes de estas temáticas, pero que sean de los 5 últimos años, un ejemplo. Y es posible que la información sea poca, y ahí empezamos a evaluar que de pronto la temática no es abordada constantemente, que los autores que se utilizan o que se encuentran allí pues la han trabajado, pero de pronto no ha tenido mucha fuerza. Entonces allí, cuando llegamos a este punto preciso que dice que la investigación poco estudiada, de la cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Cuando hablamos de esas nuevas áreas o nuevas perspectivas, es para entrar a investigar qué está pasando con determinados temas, con determinadas problemáticas que no se logran abordar frecuentemente. En ese orden, en los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos o comunidades, ¿sí? Procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Cuando hablamos de un análisis, es tener unas comprensiones muy determinadas de esa temática, porque vamos a abordar precisiones que nos interesen a nosotros como investigador. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es su objetivo, no es indicar cómo se relacionan estas. Sí, es importante tener claro cuál es el objetivo de nosotros allí desde esta perspectiva investigativa, qué queremos lograr, ¿sí? Entonces, esos alcances, pues también, cuando hablamos de alcances de los enfoques de investigación, pues también debemos revisar cuáles son las limitaciones. Dentro de esos alcances, los estudios correlacionales, dentro de esos alcances, los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos, las categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Miren, las categorías en unos procesos investigativos es importante que nosotros las tengamos claro, porque ellos nos llevan a determinar, a caracterizar, a conocer y a apropiarnos de ese proceso de investigación. Las categorías nos permiten ubicarnos desde un punto de concentración para seguir abordando los aspectos de la investigación. En este apartado también nos habla de los estudios explicativos, que van más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos. No es únicamente describir el concepto, no es únicamente describir un fenómeno, sino también establecer la comprensión de lo que se describe de ese fenómeno.
Asimismo, el establecimiento de las relaciones entre conceptos. Aquí nos habla en este apartado, es decir, están dirigidos a responder. Hola, profe, ¿sí? Aló, discúlpame. Bueno, continúo porque no sé qué me quisieron decir. Entonces, en ese orden, compañero, cuando hablamos de los estudios explicativos que van más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos o del establecimiento de las relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, como su nombre lo indica. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona con dos o más variables, ¿sí? Aquí nos hace un llamado a la investigación, y es que establezcamos ese por qué, ese cómo y ese para qué de los procesos investigativos, ¿sí? Es importante tener presente allí, en ese diseño y método de la investigación o en la investigación cualitativa, varios procesos que nos orientan a llevar una investigación organizada, a llevar una investigación comprometida, a, a conversar, a mantener ese orden, ¿sí?, de la investigación, porque no es fácil a veces para algunos investigar, y cuando no se tienen estos puntos de partida claro, se nos complica un poco. Pero la intención de este ejercicio y lo que demanda nuestro curso y cada una de nuestras tareas, es importante tener en cuenta cada uno de estos puntos. Entonces, en el diseño o métodos de la investigación cualitativa, aquí tenemos una tabla que representa unos aspectos importantes, que son los tipos de cuestiones a trabajar, el método, las técnicas y otras fuentes de datos, ¿sí? ¿Por qué utilizar esta tablita? Que le digo yo tablita, pero realmente es un documento que nos orienta muchísimo a lo que nosotros vayamos a hacer en el campo investigativo. Es que, por ejemplo, el primero, cuando nos habla de las cuestiones de significado, explicar la esencia de las experiencias sobre los actores. El método que buscamos allí, ¿cuál es? Fenomenología, ¿sí? Las técnicas que se representan allí, ¿cuáles son? Grabación de conversaciones, escribir anécdotas y experiencias personales, ¿sí? Entonces, es muy importante dentro de la metodología cuando vamos a hacer las grabaciones, la nitidez, son aspectos más como técnicos, ¿sí? Para que esto tenga una exactitud en el momento que nosotros tengamos que escuchar esas grabaciones. Y las otras fuentes de datos serían la literatura, las reflexiones filosóficas, poesía y el arte. Encontramos que en el aspecto descriptivo interpretativas, donde están lo que son los valores, las ideas, las prácticas, los grupos culturales, ahí hablamos de la etnografía, ¿sí? La etnografía es significativa en los métodos de investigación porque esta tiene unas características muy puntuales, que esto, digamos, mide lo que es cultura, tiene en cuenta lo que es niveles académicos, o sea, tiene unos aspectos bastante amplios para poder lograr una metodología en investigación y adquirir información interesante, pues, para un producto. Dentro de las técnicas nos habla de la entrevista no estructurada, la observación participante, el diagrama de redes sociales. Los otros documentos que hablan allí son los documentos de registro de fotografías, que son interesantes, los mapas, las genealogías, los diagramas, las redes sociales. Pero cuando hablamos de las fotografías nos da una cantidad de información muy, muy importante, pues, para nuestro proceso de investigación. En la tercera fila hablamos de la experiencia
a lo largo del tiempo o el cambio que puede tener estas etapas o fases. Hablamos de la teoría en los aspectos del método, de la teoría fundamentada. Y aquí nos habla como técnica la entrevista grabada, ¿sí? Generalmente cuando utilizamos este tema de las entrevistas, pues nosotros como investigadores hacemos unos guiones que vayan afín o acorde con los objetivos planteados, ¿sí? Porque la idea es que a través de la utilización de las técnicas es que vamos dando esa respuesta a, a esos objetivos que hemos planteado. A partir de allí, en otras fuentes encontramos la observación participante, el tema de memorias y los diarios. Los diarios también son importantes porque son registros que se van dando a ese paso a paso o a ese momento que nosotros pues vamos construyendo allí. Cuando hace referencia de las cuestiones centradas en la interacción verbal y el diálogo, en la parte metodológica encontramos allí el análisis de discurso, ¿sí? Ese análisis de discurso es muy importante porque la técnica allí es el diálogo, ¿sí? Cuando nos habla que se registra en audio y en video, también es importante que nosotros cuando vayamos a aplicar esa técnica, pues también nos basemos en un guión para que no perdamos el norte de lo que queremos conseguir, de lo que queremos lograr. Y lógicamente esos guiones van conectados a lo que son los objetivos, que es donde debemos dar respuesta, ¿sí? Y ese diálogo, a veces cuando se usa este tipo de técnica con el diálogo, el investigador tiene que estar muy apuesto, muy pendiente, que a esa persona con la cual tú estás generando esos diálogos, o que también hay unos que se llaman escenarios conversacionales, no se pierda la temática, ¿sí? Que tú busques la forma de mantener al entrevistado, a la persona con que estás generando ese diálogo centrado en la temática y que lógicamente la información que tú estés recolectando, ¿sí? Sí te dé respuesta a eso que tú estás planteando, porque de lo contrario no nos serviría la información. Entonces allí también nos podemos apoyar en el tema de la columna de las otras fuentes con la observación y las notas de campo. Luego encontramos en las cuestiones de mejora y cambio social, allí encontramos la investigación-acción, que es diversa y es vario, pues ahí podemos utilizar otras técnicas que también nos permitan recolectar esa información, sí, importante pues para el objetivo que hemos planteado en nuestra investigación, que esté acorde a la temática y pues que no perdamos el horizonte en la aplicación de la técnica. Cuando hacemos referencia a las cuestiones subjetivas, que está lo que es el tema de la biografía, y en la técnica está la entrevista, y luego en otras informaciones encontramos que documentos, registros y diarios, esa entrevista pues también tenemos que hacer una estructura de cómo queremos llevarla a cabo a fin de que se cumplan los objetivos propuestos. En los procesos de investigación también es muy importante tener en cuenta algo fundamental que es la población y muestra de la investigación cualitativa. Esa población o esa muestra, eso es sagrado, ¿sí? Y pues ya ahorita más adelante digo por qué es sagrado, porque pues también se conecta con todos los protocolos éticos del proceso investigativo. Entonces, en este paso es muy importante tener presente lo que establecemos acá. Dice que la muestra, grupo de personas, sucesos, comunidades, sobre el cual se recolectan datos sin que necesariamente sean respectivos del universo o de la población de estudio. ¿Por qué yo les digo que esto es sagrado? Porque aquí nos entramos en el otro, porque aquí llegamos a conectarnos con esa otra persona, ¿sí? Que tú no sabes qué tanto confiada esté de que tú llegues a hacerle preguntas o eventos y quién eres tú, ¿sí? O por qué estás acá. Entonces, dentro de esa muestra poblacional,
habla de la muestra de participantes voluntarios, está la muestra de experto, está la muestra de casos típicos y está la muestra por cuotas. Esas características, ¿por qué la planteamos allí? Porque tenemos que saber abordar nuestra muestra poblacional para la investigación, pues que se debe mantener esa población para tener unos resultados pues óptimos y acordes a la investigación, a la problemática presentada, a la que estamos trabajando, a las técnicas usadas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante nuestra muestra poblacional. De estas muestras poblacional, es importante que estén orientadas a la investigación cualitativa. Hoy por hoy, dentro de estos procesos investigativos, no sé si ustedes han tenido experiencia en investigar o simplemente pues hacer trabajos de campo o en algunos cursos que a veces corresponde ir a un colegio, a una comunidad a hacer entrevistas. A veces las personas no quieren como participar, ¿sí? Y eso va muy de la mano con lo que es la ética que tocaremos más adelantico, pero es como ellos sentirse y a veces es común encontrar esto que dicen, no, lo que pasa es que vienen, le preguntan a uno, se van y ya más nunca vuelven, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y va dentro de la ética y sobre todo cuidar nuestra población, pues cuando estemos haciendo un proceso de investigación y que la comunidad, pues lógicamente no se vea afectada, no se vea que ha sido manipulada y que esas personas llegaron y se fueron y más nunca las volvemos a ver. Entonces tenemos que regresarle a esa comunidad de lo que nos da, ¿sí? Ya sean los resultados, ya sean unas capacitaciones, ya sean unas conferencias, acorde con lo que se venía trabajando. Aquí nos vamos a mencionar un poco de las técnicas de investigación cualitativa, ¿sí? Esas técnicas es la observación. Miren, la observación o sea, todas las técnicas son importantes y tienen un significado pues para cada tipo de investigación, en los aspectos metodológicos, ¿sí? Y la observación de pronto es un constante en temas investigativos. La observación, usted tiene un rol muy fundamental y es detallar cada momento, cada paso, cada situación, cada expresión del individuo, de la población, de la comunidad. ¿Sí? La observación te permite a ti poder entrarte como en eso escondido que hay en el otro, pero que tú necesitas sacarlo, que tú necesitas identificarlo, pues para que sea un aporte significativo en tu investigación. También encontramos allí las anotaciones y la bitácora de campo, que son elementos muy enriquecedores en una investigación. También encontramos la entrevista, que como decía anteriormente, estos son unas técnicas que previa, pues tú diseñas unos guiones, unos ítems que te orienten a lo que tú quieres conseguir, a cómo vas a estructurar esa entrevista, qué es lo que quieres obtener, pues eso parte de algo muy fundamental que están en los objetivos que han planteado anteriormente. Los grupos focales son muy interesantes también, se extrae información significativa, los documentos, los registros, artefactos también son interesantes y aportan a la investigación. Las bibliografías y las historias de vida. Las historias de vida son un tema relevante que es muy bonito trabajar en el tema de las técnicas de investigación, dado que estas historias de vida construyen mucho una investigación, muchísimo, muchísimo, y pues también tendrías tú como investigador mirar cómo te conectas tú con esa persona que va a estar allí narrando esa historia de vida. Entonces, yo creo que son unas técnicas muy interesantes que desde la formación te llevan a una conexión importante pues para que tú puedas ejecutar este ejercicio y poder extraer una información que sirva, que sea funcional a tu investigación.
Dentro de estos procesos, profe, perdóname, profe, ¿tú me estás escuchando? Profe Henry, si estás allí. No había visto tu mensaje en el Skype. No sé si me escuchas. No, bueno, sí, señora, ya eso fue hace un rato, pero ya. Ay, gracias, profe. Bueno, hola, estoy profe pendiente. Bueno, señora. Okay, muchas gracias. Bien. ¿Te Sí, escucho? señora, te estoy escuchando muy bien en este momento. Entonces, voy a apoyarte en esta parte y, Sí. no sé si hasta acá tengan alguna pregunta los estudiantes en relación a lo que acaba de especificar la profe Mavis de una manera muy pertinente. Todo muy claro, todo muy claro. Bien. Profe, no sé si me deja hacer una conclusión ahí rapidita porque siento que de tiempo estamos como Claro que cortos, sí. pero gracias. Yo invito a todos los chicos que en el tema de la investigación, pues en el momento de elegir el tema que queremos trabajar, que sea un tema que esté conectado con nosotros, que sea un tema que nos dé energía, que sea un tema que nos lleve a otras dimensiones en el orden de querer saber, aportar y también generar herramientas en la población, pues que nosotros estamos abordando el tema de investigación, dado que como profesionales a veces hay limitaciones también en los procesos de investigación y cuando en una investigación hay unos resultados que de pronto de cierta manera son negativos, no significa que es un proceso no efectuado en la pertinencia, sino pues que también hay que resignificar eso que sale con un porcentaje, digamos, negativo. Entonces es donde se plantean unas propuestas de reestructuración y estrategias metodológicas que permitan abordar esos aspectos negativos que salieron en la investigación. Otro punto muy relevante en el tema de la aplicación de los procesos, de las técnicas y de los enfoques a utilizar, es que tengamos esa empatía en razón cuando vamos a aplicar una técnica, por ejemplo, cuando vamos a abordar con la entrevista. La historia de vida es un tema supremamente delicado y yo sé que ahorita se va a abordar aquí todo el proceso de la ética, pero la historia de vida recuerda que cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿sí? Pero que esa historia también tenemos esa historia también la podemos transformar. Entonces, cuando hablamos de ese tema de las historias de vida, es un tema delicado, pero que nosotros lo abordaremos preciso con la ética y el profesionalismo que nos caracteriza. Muchas gracias. Hola, profe Milsi, ¿me escuchas? Señora, sí, te escucho muy bien. Sí. Bien. Entonces, Bueno, muchas gracias, profe. No, señora, gracias a ti, profe Mavis, por esta explicación tan pertinente frente a todo este componente metodológico que en este momento se encuentran desarrollando nuestros estudiantes. Entonces, la idea, mis queridos estudiantes, es que, bueno, digamos que se da continuidad al proceso investigativo de esta fase. Dos que estamos por terminar ya en pocos días, ¿cierto? Y iniciamos con ese componente metodológico, más bien. Entonces, ese componente metodológico también va de la mano con algo muy importante que está relacionado con el cronograma de actividades y el presupuesto. Entonces, voy a hacerles acá una pregunta. Me dicen que escuchan muy bajito. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Ok, bien, entonces, listo. Les decía que voy a hacer unas preguntas cortas en relación a el cronograma, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante el cronograma en un proyecto de investigación? Recuerden que la participación activa en la web tiene unos puntos que ya pues voy a pasar la lista de asistencia para que ustedes lo puedan diligenciar y de esta manera poderlos asignar.
La otra pregunta es qué aspectos se deben tener en cuenta para elaborar un presupuesto de un proyecto de investigación y cuál es la relación entre el cronograma y el presupuesto de un proyecto de investigación. Nos dicen por organización, porque nos permite mejorar el desarrollo de las actividades, porque se desarrolla por fases. Sí, muy bien, ¿qué más? Bueno, mientras siguen escribiendo, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, un cronograma. ¿Alguien levantó la mano? Perdóname, Alicia González levantó la mano. Profe, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Alicia, ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? ahora. Sí, señora. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profe Mavis. Quería antes de que se retirara una inquietud que tengo en relación con su exposición que es muy valiosa para el proceso que estamos realizando, pero digamos en una investigación de tipo exploratorio, ¿se puede aplicar el método cualitativo? ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Pues bueno, aquí yo te voy a responder y de pronto la profe Emil se me apoya un poco. Considero que sí, dado a las técnicas y el enfoque metodológico pues que se utilizarán para el proceso. Ok, muchísimas gracias, profe. Y ahora en relación con la pregunta de por qué es importante el cronograma de actividades en el proceso de investigación, considero que a través del cronograma se hace la planeación de la realización precisamente de esas actividades con base digamos, los tiempos que tiene la investigación, los tiempos que tiene la implementación y también para establecer como el orden secuencial que se debe seguir en medio del estudio que se esté realizando. Y digamos que la relación de los recursos con el cronograma de actividades, pues los recursos son los que facilitan conocer si es viable implementar esa investigación y garantizar en cierta forma el alcance de los objetivos propuestos dentro de la investigación. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. ¿Sí me escucharon? ¿Me escucharon? Alicia, gracias por tu aporte. Siempre te caracterizas por ser muy activa en los procesos. Bien, bien. Deben soltarse, chicos. Este es un espacio de aprendizaje formativo, ¿listo? Bien, muy bien. Entonces, efectivamente, como lo decía la profe Mavis, digamos que este tema o este componente metodológico de investigación va aunado al proceso que nosotros llevamos. Digamos que yo no te puedo pues hacer ninguna sugerencia en cuanto a metodología si no conozco previo cuál es la pregunta de investigación, cuáles son los objetivos y cuáles son esa fundamentación teórica que, pues, que de una u otra manera da soporte a tu proyecto de investigación. En este sentido, pues sí, conociendo esos aspectos, se evidencia ya pues qué enfoque, qué método, qué técnicas, qué instrumentos, qué población voy a empezar a, pues a formular para dar aterrizaje al proyecto o a la propuesta de investigación. Entonces, está muy bien la pregunta. En cuanto al cronograma de actividades, efectivamente, este nos permite organizar las actividades de acuerdo a los objetivos específicos que se pretenden. Entonces, ¿cómo se hace un cronograma de actividades? Primero, pues lo que se hace es identificar claramente los objetivos específicos y posterior, entonces, ordenar de acuerdo a la prioridad que se requiere. Entonces, luego, ahí sí listo, cada una de las actividades a través de un diagrama de Gantt, que ya para la segunda fase ustedes van a encontrar un diagrama como este en el formato que les vamos, perdón, en la tercera fase que les vamos a solicitar que empiecen a realizar o a diligenciar, ¿listo? En ese formato del sistema integrado de gestión de la universidad. Acá pues hay un cronograma un poco más elaborado
Y también pues tenemos de la mano el presupuesto. ¿Por qué es importante el presupuesto? Porque el presupuesto le da viabilidad a mi propuesta de investigación. Si yo no cuento con los recursos humanos, con los recursos físicos, con los recursos económicos para llevar a cabo mi propuesta de investigación, pues es una propuesta que va a quedar ahí como una propuesta que no va a ser viable y que no va a ser factible en un tiempo y un espacio determinado. Recomendaciones para elaborar el presupuesto. Entonces, pues ya les decía, valorar esos recursos en especie, recursos en efectivo, horas de trabajo, de acuerdo, porque algunos estudiantes colocan ahí en blanco o dejan las casillas en blanco. No, hay que estimar cuánto cuesta el tiempo que ustedes estiman para realizar esa búsqueda, para aplicar el instrumento, para diseñar el instrumento, en fin. Acá en el formato hay un presupuesto básico. Realmente acá estoy presentando o estamos presentándoles un presupuesto un poco más elaborado, pero la idea es que ustedes lo hagan. Acá está el que solicita el formato. Entonces, para que ustedes lo hagan de acuerdo o lo realicen de acuerdo al formato. Este es el formato que en la fase 3 se va a llevar a cabo, se va a desarrollar. Entonces, ustedes toman ese avance que hasta el momento llevan, que es lo referente al planteamiento del problema, que cierra con la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos generales específicos, el marco conceptual y teórico, y hasta ahí, digamos que llevan en este momento. En este momento no les estamos solicitando el formato, en este momento ustedes lo presentan en la siguiente estructura. Entonces, nombre del estudiante, luego sigue el resumen analítico especializado que elaboraron, luego sigue el avance de la propuesta de investigación hasta el marco teórico y las referencias, obviamente, porque pues todo proceso investigativo lleva una referencia. Ya en la tercera fase, que es la que estamos orientando el día de hoy a partir de esa apuesta metodológica desde una postura cualitativa y cuantitativa que manifestaba la profe Mavis, entonces ya diligenciamos este formato con lo que llevamos hasta el momento y agregamos lo que es la metodología, teniendo en cuenta el enfoque, teniendo en cuenta el método, teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos, teniendo en cuenta el diseño de investigación, teniendo en cuenta la población, teniendo en cuenta la muestra, unidad de análisis, en fin. ¿Listo? Luego diligenciamos lo que tiene que ver con el cronograma de actividades de acuerdo a los objetivos específicos, posteriormente el presupuesto, los resultados esperados. Entonces acá se sugiere que en estos resultados esperados pues vaya lo que tiene que ver con un producto de apropiación social del conocimiento que corresponde a un póster que se hace ya en la fase número 4. ¿Listo? Entonces, este es el formato que ustedes deben diligenciar para la fase 3. Entonces, para concluir, en la fase 2, ¿qué entregamos? En la fase 2 entregamos estudiante 1, el resumen analítico especializado. Seguido de eso, entonces, el avance de la propuesta hasta marco teórico y conceptual. Luego, la realimentación en esa posición de par evaluador que ustedes asumen con un compañero, resolviendo cada una de las preguntas que están en la guía de actividades y que se sugiere socialicen en el foro colaborativo. Luego, el estudiante 2, entonces estudiante 2 y esos 3 aspectos que deben ir en el documento final. Lo consolidan y lo suben al entorno de evaluación y seguimiento. Previo a eso, ya en esta fase en la guía no se solicita, pero en algunos grupos yo les hice la sugerencia que lo fueran subiendo a Turnitin para evidenciar originalidad del documento. Entonces ya en la fase 3 lo que nos piden es que subamos este formato a Turnitin y pues obviamente va a aparecer similitud porque todos van a contar con el formato, pero la similitud la vamos a evaluar con el contenido del formato. Si la similitud está desde el formato, no hay problema. ¿Dónde encuentran ustedes el Turnitin? Lo encuentran en el tablero de cursos virtuales, ingresan a la escuela y ahí tienen entre 3 y 5 espacios para que ustedes suban su documento. Obviamente, 24 horas después evidencian cuáles son como los ajustes en cuanto a originalidad que deben hacer y ya. Lo descargan, hacen los ajustes y vuelven y lo suben de tal manera que en esta fase 3 que estamos orientando el día de hoy, pues el proceso de originalidad sea impecable. Ese proceso de originalidad se mide como con copias de internet que no se cita adecuadamente, de pronto, no sé, con algún compañero de otro grupo, si tienen similitud, todo esto se va a reflejar a través de esta herramienta con la que cuenta la universidad. Ahí está como este paso a paso de cómo subir
ese avance a Turnitin y arroja el resultado para que ustedes puedan hacer los respectivos ajustes. Esto en cuanto a... Ok, así es. Bien, esto en cuanto al proceso investigativo. Para el proceso investigativo, desde el curso Seminario de Investigación se tiene como eje transversal la ética. Por tiempo, pues voy a dejar estas dos preguntas orientadoras para que ustedes también pues la vayan resolviendo a medida que vamos avanzando en la explicación. ¿Cuáles son esos principios éticos en la investigación y qué normatividad rige a los psicólogos para realizar un proceso de investigación? Entonces, conocemos diferentes pautas nacionales e internacionales como el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, la Ley 1090 del 2006, la Resolución 8430 y la APA, que son principios de los psicólogos y los códigos que se deben pues, tener presentes, esos códigos conductuales durante el proceso investigativo. Antes, durante y post. Prácticamente es un ejercicio transversal que se debe tener en cuenta desde el ámbito metodológico, desde el análisis, desde la divulgación, ¿sí? Entonces, desde los temas de estudio, en todo el proceso investigativo está inmerso la ética como eje transversal, a partir de un consentimiento informado, confidencialidad, anonimato, en fin. En esa tercera fase que se aproxima, ustedes van a tener la oportunidad de aplicar un instrumento de corte cualitativo. Puede que lo diseñen en el curso o puede que ustedes utilicen uno que ya hayan diseñado en el proceso o el transcurso del proceso de formación. Aplicamos un consentimiento, diligenciamos el consentimiento, aplicamos un instrumento y luego lo analizaremos con una herramienta, con la herramienta de Atlas TIC, que para eso está el profe Henry en estos momentos ya presto para hacer la presentación de cómo se va a hacer ese ejercicio. El anonimato pues está dado desde esa también manejo de la información que yo voy a adquirir en el proceso de la investigación. Dentro de las consideraciones éticas ya lo hemos mencionado, la clasificación y minimización de los riesgos, la justificación ética, el consentimiento, la confidencialidad, el conflicto de intereses, el compromiso de los investigadores durante todo el proceso. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Claro que sí. Vivian, ¿cuál es su pregunta? Bueno, en cuanto la pregunta que tengo es sobre el tema que explicaste anteriormente de la forma como se entrega el trabajo. Hay una parte donde le dice a uno que uno debe evaluar la propuesta del compañero. Sí. Yo hice la propuesta y se la evalué en el foro. ¿Hago el print script de lo del foro y lo integro al trabajo colaborativo? No te entiendo cuál es la pregunta. La Hola. pregunta se centra en que a una propuesta de los compañeros del grupo colaborativo hay que hacerle una retroalimentación. Uno como compañero le hace esa retroalimentación. Tú lo mencionaste y también está pues en la rúbrica. Mi pregunta es, en el trabajo colaborativo final, ¿cómo hago para evidenciar eso? Yo lo hice en el foro. Yo cogí cada una de las cosas que tenía el trabajo de él y le hice la aclaración. La pregunta es, ¿le doy un print script a lo que yo le coloqué al compañero en el foro y se integra el trabajo al trabajo final? Pues No. es mejor colocar las rúbricas, ¿verdad, profe? No, la idea es que coloquemos la transcripción. Recordemos que es un documento, ustedes ya están, pues ya están próximos a graduarse, ya esa presentación de ese documento habla de ustedes, ¿sí? Y la idea es que ustedes lo pasen allí y lo pasen allí y lo lleven como documento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros visualizaremos ese aspecto en el foro, pero la idea es que ese documento vaya pues como documento, más no como imagen. ¿Por qué se lo digo? Porque si lo envían como imagen, obviamente pues deben citarlo como imagen en normas APA, en fin, ¿sí? Todo ese es como considero yo que es un poco más dispendioso para ustedes. En cambio lo copian del foro, lo pegan allí y no como imagen sino como texto y va a quedar mejor presentado el trabajo.
En cuanto a la pregunta que me hacía Gustavo, ahora se me perdió, relacionado con el porcentaje de similitud en Turnitin. Si el porcentaje está dado desde el formato, no hay problema. Si el porcentaje está dado desde las citas y referencias y están bien citadas y referenciadas, valga la redundancia, con normas APA, no hay problema. El problema está cuando el porcentaje de similitud, sin importar el monto, digámoslo así, está dado con copias de algunos lugares que no están debidamente citados, ¿sí? O de otros compañeros que previamente ya han subido a la universidad documentos. Entonces ahí se va a evidenciar y ante eso sí, pues nosotros somos como docentes muy rigurosos frente a ese tema. Bueno, bien, mi profe Henry, entonces voy a ofrecer privilegios en Gracias. este momento de presentador. No te veo para que inicies con el Atlas TI. Listo, sí señora, buenas tardes. Entonces, hacer caer en cuenta a los estudiantes que este ejercicio tiene una gran puntuación en la entrega del trabajo final. Por tanto, es importante que lo desarrollen. Es importante que no esperen hasta la última semana de entrega porque muchas veces la descarga del programa tiene algunas complejidades que en realidad no son complejidades. Para algunos se hace complejo porque no están acostumbrados a trabajar este software. Lo que les voy a mostrar es un programa que las ciencias sociales han venido creando gracias al uso de la virtualidad y las tecnologías. Yo aquí ya puedo empezar a seguir la presentación. Mi nombre es Henry Steven Rebolledo. Hay que una O. Profe, no puedo pasar la pantalla aún. Ah, ya. Es Listo. que no entraste con el protocolo, entonces no te veía, pero ya. Gracias. Si deseas, activamos la cámara, mi profe. Brevemente, porque he tenido como problemas con el internet. De hecho, estoy alternando entre dos señales. Mucho gusto, mi nombre es Henry Steven Rebolledo. Con algunos de ustedes ya nos hemos conocido en las tutorías a través del Skype que estamos realizando. Decirles que yo también voy a hacer un acompañamiento tutorial de este ejercicio, pero para todos los que no puedan, digamos, y no estén en mis grupos, pues se hace necesario que tengan en cuenta que este ejercicio que hace parte de la entrega, pues es casi que obligatorio, porque pues no, de nada sacamos tener información si no hacemos el ejercicio. Muchos estudiantes en algún momento se preguntan por qué tenemos que utilizar el software Atlas TI. Les cuento que la psicología lo utiliza y todas las ciencias sociales. No hay otras herramientas, digamos, menos complejas, más complejas. Se utiliza mucho el Atlas TI, es como la más sencilla. El Atlas TI es un software para interpretar información que se recoge a través de la investigación cualitativa. Nace desde los principios de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es aquella que recoge la categorización de la información, que esquematiza la información recolectada a través de categorías. Lo que uno hace en el Atlas TI es categorizar la información que ha recogido. Es un software que permite también categorizar no solamente letras, oralidad, descripciones, relatos, sino también imágenes. Es una herramienta que permite hacer mapeos y configurar algo que nosotros vamos a trabajar, que son las redes semánticas. ¿El Atlas TI es de uso obligatorio en este curso? Sí, porque necesitamos aprender a hacerlo. ¿Tiene una puntuación alta? Sí. Lo importante es que el estudiante haga el ejercicio antes de que se acabe la entrega, no esperen por favor al final, de instalarlo. Esto está en un OBI, en el entorno de conocimiento, entonces por favor en la actividad le hemos pedido que se remitan al video para su instalación. Es una versión gratuita que está en Google. Les va a pedir simplemente el correo y luego trabajan con la versión libre. Es importante que cuando vayan a hacer este ejercicio, ustedes ya hayan podido recolectar en mínimo una página información y que tengan, permítanme, yo comparto pantalla, desde acá yo puedo. O yo no sé si ya estoy compartiendo pantalla, aquí sí me compartir mi pantalla.
Les voy a compartir un momento la pantalla. Es importante que ustedes tengan una carpeta donde tengan la información transcrita. ¿Cuál es la información que deben tener transcrita? La que recojan de las entrevistas o la que recojan de la revisión documental. Una página mínimo de solamente relatos y letras. Aquí estoy dejando como la evidencia del ejercicio que les voy a mostrar. Una vez ustedes tienen esos relatos o esas entrevistas o esas bibliografías recolectadas en una página, ustedes arman una carpeta que diga Atlas T y la guardan ahí. Como han descargado el software, entonces ustedes lo abren. Cuando lo abren les aparece esta pantalla que me confirman por audio algún estudiante si la está observando. ¿Sí? ¿O por el chat? Sí, profe, listo. En ese momento, cuando ustedes descargan el software, les aparece esto. Le dan crear un proyecto nuevo. ¿Sí? El primer paso es que crean un proyecto nuevo. Y al crear ese proyecto nuevo, ustedes les van a poner un nombre. Puede ser, aquí yo tengo uno, que es un ejercicio. Vamos a trabajar sobre este. Dependiendo de cuántos programas tengan abiertos, él va a cargar. Aquí me está cargando. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perdón, esto no. No. Proceder conversión de prueba, no. Es seminario. Aquí lo tenía, seminario. Perdón. En mi caso yo lo llamé seminario, porque es para este seminario de investigación. Cuando yo ya tengo mi archivo de relatos o de información desde la bibliografía que he consultado, entonces yo voy a cargar el documento. Voy aquí a agregar archivos. Esto funciona como todos los demás programas que tiene el Windows o el Mac. Uno se va a su carpeta de Atlas T y carga el documento que va a trabajar. ¿Listo? Entonces resulta que aquí yo lo tengo ya cargado. Ejercicio Atlas T se llama mi texto. Y como ustedes se dan cuenta, acá aparece cargado ya el Word que yo he compilado o recopilado con la información de los relatos o de la búsqueda bibliográfica. Una vez ese archivo a mí me carga, yo puedo empezar a hacer el ejercicio interpretativo. El Atlas T lo que permite es hacer, o le permite al estudiante, al investigador, hacer un ejercicio de interpretación. ¿Sí? Le permite que usted ingrese su documento, como lo están viendo acá, y empiece a hacer una lectura para sacar unas categorías. Por ejemplo,
Sí, mi profe Henry entonces ingresa al curso normal, seminario de investigación, y en la unidad 2 del curso, paso, descargo el software. Segundo paso, tengo listo mi Word con mínimo una página de información. Y tercer paso, ingreso ese documento en este software. ¿Cuál es el fin que tiene este software? Vuelvo y repito, nos ayuda a interpretar la información. Es utilizado en ciencia. El objetivo de este programa, el objetivo de que ustedes como estudiantes de seminario de investigación aprendan a utilizar este programa es porque las ciencias sociales utilizan estos programas para aprender a analizar información cualitativa. Y ustedes como potenciales estudiantes, psicólogos y como estudiantes de metodología o seminario de investigación, pues van a ir aprendiendo sobre esta herramienta y cómo existe una herramienta para analizar e interpretar información en la investigación. ¿Qué finalidad tiene esta herramienta? Ya lo respondí. ¿Cuál es la ruta para encontrar el video para explicarlo y descargarlo? Usted dijo el entorno de conocimiento. Bueno, permítame, yo les confirmo ya en dónde está. Profe Emilsen, ¿usted me recuerda en qué entorno está el OBI del Atlas TI? Que ahorita se me ingresa al curso normal, seminario de investigación, y en la unidad 2, no me carga en la unidad 2 del curso, en el entorno de conocimiento, en la unidad 2, dice OBI Atlas TI. Sí, está en el entorno de conocimiento, unidad 2, que es la que estamos trabajando, OBI Atlas TI. Entorno de conocimiento, ya me cargó. Unidad 2, compañeros, espero que estén viendo la de pantalla, si no, pues ahí está, digamos, grabada la web. Y aquí está objeto virtual de información unidad. Aquí lo pueden, hay un video de cómo descargarlo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta por acá? ¿Cuál es la ruta? El entorno de conocimiento, ¿en qué parte del trabajo se debe utilizar este programa? En la última parte, a ver, yo creo que voy a tener que mostrarles un momento la guía, compañeros, y lo que hemos colocado en las orientaciones de los foros para que recordemos dónde se coloca. Bueno, claro que sí, permítame, ya les digo. Vamos a mirar un momentico la guía para despejar de una vez esas dudas, porque me preocupa estarles explicando y que de pronto no sepan. Yo sé que, yo sé por la experiencia de que para algunos estudiantes a veces el uso de programas y aplicaciones virtuales genera resistencia, porque es complejo, porque es algo novedoso, pero precisamente es el objetivo de hacer uso de esto, que aprendan algo nuevo y que pues aprendan algo que ustedes pueden utilizar incluso en su proyecto de grado. La UNAD utiliza mucho este programa para los proyectos de grado que han venido desarrollando los estudiantes de último año. Bueno, aquí en la guía de actividades nos dice que ustedes van a trabajar de manera colaborativa. Mire, en los productos que ustedes entregan, además de entregar un mapa conceptual y el formato de SIGI para la presentación del proyecto y de un instrumento de recolección de información que han utilizado y han recogido información, utilizan la herramienta de Atlas TI. Es el quinto paso. ¿Listo? Despejada esa pregunta, voy a mirar cuál otra hay. Bien. No hay más preguntas, entonces avanzo. Resumen. Descargan el Atlas TI, pueden cargar este Word con su información. Empezamos a seleccionar la información que nos parece útil y generamos unas categorías o unos códigos. Luego de eso, el segundo paso que vamos a hacer es ir a los códigos que ustedes han creado y le dan clic acá a estos comandos que están en la parte izquierda. Como pueden darse cuenta, aquí están
los códigos que ustedes han creado y que pueden agruparlos. ¿Cómo se agrupa eso? Por ejemplo, yo he colocado acá un pensamiento universitario que fue el que creé hace un momento. Lo puedo pasar acá al lado de grupos de códigos y empiezo a alimentar ese pensamiento universitario con códigos que yo ya haya utilizado. Como se dan cuenta, voy pasando uno a uno de los que creo que serán esos códigos. La idea es organizarlos, ¿sí? La idea es que estén afín. Si por ejemplo ustedes están trabajando adicciones a las redes sociales virtuales y ustedes tienen una categoría que se llama adicción a las redes sociales de Facebook, entonces agrupan esos códigos a este lado. Pero resulta que tienen otra que se llama adicción al uso de el Twitter e Instagram, entonces lo categorizan en otro grupo de códigos. Así al punto en que tienen a este lado unos grupos de códigos y eso casi que finalizaría el ejercicio. Pero hay un último paso y este es el más importante y es que una vez ustedes tengan estos grupos acá, le dan clic derecho y abren una red. Entonces vuelvo a repetir el ejercicio. Ustedes van sobre el grupo de códigos, le dan clic derecho y aquí dice abrir red. Una vez ustedes abren esa red, les aparece esto. Esto que dice pensamiento universitario, que fue la red que yo, los códigos que yo creé, tienen unos relatos. Si se dan cuenta, ustedes aquí ya pueden administrar esto se llama la red semántica. Y ustedes la pueden organizar como ustedes quieran, de manera estética, me refiero. Ojo, mucha gente ha pasado, creen y confunden esto con un mapa conceptual. Y entonces en el trabajo final presentan esto con una aplicación de mapa conceptual y no es lo mismo. De hecho, no es válido. Y cuando yo encuentro eso, por lo menos yo no lo califico como válido. Entonces es importante que el ejercicio se haga por acá y no como un mapa conceptual, porque si se dan cuenta, a cada código yo le puedo dar clic derecho, agregar vecinos y me aparecen todos los relatos que dijeron estas personas sobre esta categoría. Por ejemplo, problemas económicos del estudiante y aquí aparecen los relatos. Por ejemplo, pensamiento universitario y aquí aparecen, bueno, este no tiene relatos, pensamiento universal y aquí aparecen los relatos que están relacionados con esa categoría. Una vez yo hago este ejercicio, yo le puedo tomar un pantallazo, imprint pantalla, y lo que yo hago es pasarlo a un Word, permítanme un segundo que esto me cargue, pasarlo a un Word, ¿sí? Copio la imagen, la edito, bueno, esto no me carga. Lo que hago es recortar la imagen y hacer una interpretación. Entonces yo podría decir, a partir de la red semántica anteriormente elaborada, y hago una interpretación de esa imagen. Es decir, es importante, muchachos, que ustedes comprendan lo siguiente. Que nosotros estamos
en un ejercicio de interpretación de la información, que ese software lo que va a permitir es que ustedes ingresen un archivo con mínimo una página de la información recolectada, que organicen unas categorías, que armen una red semántica y finalmente que la interpreten. Lo que van a entregar en su Word de trabajo final es la imagen de la red semántica con la interpretación. Es decir, lo que ustedes entregan al final es esta evidencia con la interpretación en 1 o 2 párrafos. ¿Sí? Sumado a todo lo que hicieron anteriormente. Entonces, por eso es importante que este ejercicio lo hagan previamente y no que esperen, digamos, la última semana y tengan bastantes dificultades. Voy a empezar a leer las preguntas porque me imagino que hay hartas. La actividad es para el 30 de noviembre, o sea que tienen prácticamente, pongámosle mes y medio. Ya estamos a 10 de octubre, tendrían mes y medio. Se utiliza en la fase 3, sí. A ver, preguntas. ¿Esta web queda grabada? Sí, esta web luego ustedes la encuentran en el entorno de conocimiento. La organización se hace en orden alfabético. La organización de las referencias, sí. No sé qué otras preguntas. Mientras nos relacionamos con el programa y después se ven los resultados. ¿Solo se hace con la información recabada? Sí, esa pregunta es importante, muchachos, porque la información que ustedes van a colocar dentro de ese Word es la información, por ejemplo, de las entrevistas o los relatos que ustedes hicieron a través de una entrevista semiestructurada al grupo de jóvenes o a los adultos mayores que trabajaron en su investigación, por ejemplo, o a los docentes con los que trabajaron su investigación, si así fuera, ¿sí? Pero resulta que usted no hizo entrevistas, que usted hizo fue una revisión bibliográfica. Entonces usted coloca en esa página toda la información de los artículos que extrajo, y eso es lo que sube y cuelga en el software. ¿Cómo conseguimos el programa Atlas TI? Esa pregunta ya se hizo. Está en el entorno de conocimiento, en la unidad 2, y ahí explica. ¿Qué otra pregunta? Solo una página. Pues lo mínimo que se pide es como una página para que ustedes puedan trabajar, ¿cierto? Porque ese software solo trabaja es con información que esté suministrada en un Word. Se trabaja en un formato Word. Mínimo una página y hay un máximo, pues la verdad, el máximo se lo colocan ustedes. Yo pensaría que entre 1 y 3 páginas como un ejercicio estaría bien. Si meten muchas más páginas, pues analizarían todas. Yo no creo la necesidad. Entre 1 y 3 páginas estaría bien. ¿Cómo podemos unirnos a su Skype si tuviéramos alguna duda? Depende, porque los estudiantes de mis grupos pues están recibiendo asesorías mías en distintas agendas y yo las coloco a través de los foros. Pero si ustedes tienen dudas con el acceso al software, con el Atlas TI, pues ustedes tienen un tutor de su curso, le consultan a él y esa persona les responde por los medios que estén trabajando. En caso de cualquier duda sobre este trabajo, el profesor nos podría ayudar. Pues miren, muchachos, yo sé que es muy corto el tiempo para uno aprenderse todo este manejo en 20, 30 minutos. Por YouTube hay tutoriales de cómo empezar a utilizar el Atlas TI, ¿sí? Recuerden las palabras redes semánticas, cómo se crean las redes semánticas, porque eso es lo que ustedes tienen que entregar, las redes semánticas, ¿sí? Y si quieren yo, miren, en este momento les recuerdo brevemente a todos, voy a compartir pantalla. Me quedan 2 minutos, los pasos en los que ustedes hacen el ejercicio. Ustedes lo que hacen es que tienen abierto el Atlas TI, mira, sí les aparece acá cuando ustedes lo descargan, y van acá donde dice proceder con la versión de prueba, ¿sí? A partir de eso, crean un proyecto, le ponen un nombre, yo le puse seminario. Lo abren. El otro paso que hacen es agregar un archivo, lo pueden agregar así o lo arrastran desde una carpeta. Eso va a quedar acá donde dice documentos. Abren ese documento y empiezan a trabajar. ¿Qué es empezar a trabajar? Que ustedes lean y le pongan a esto una categoría. Aquí donde dice codificación abierta, le crean un código. Entonces, código educación alternativa, por ejemplo. Y les aparece acá.
O resulta que aquí tuvieron otra que dice educación y psicología y la crean. Y así sucesivamente ustedes les van haciendo un análisis a esa información. El Atlas TI, este software, no va a analizar por nosotros. Somos nosotros los que a partir de esa lectura resumimos en 2 o 3 palabras eso que dice allí, ¿cierto? Educación precaria, por ejemplo. Cuando yo ya he hecho eso, vuelvo a los códigos, armo unos grupos de códigos, entonces aquí tengo educación y psicología. Tengo educación y psicología, muy bien. Y cuando ya he, me pasé, perdón. Cuando ya he creado estos grupos, aquí dice grupos de códigos, cuando los he creado, entonces le puedo dar clic derecho y abro la red. Al abrir la red, me va a aparecer esta, que es la red semántica con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Y que la puedo organizar como ustedes quieran. Mira, aquí les pueden agregar todos los vecinos comunes para que esa red me quede bien organizada, para que se vea que es un ejercicio que se hizo en el Atlas TI, para que me muestre el relato que recogí. Le pego un pantallazo o la copio y la pego en el Word con el que estoy trabajando. Perdón. La pego allí, la recorto, bueno, eso se puede recortar, ¿cierto? Y hago una interpretación más sobre ese conjunto de categorías o sobre esa red semántica. Ese es el ejercicio. Cuando ustedes llegan a esto último han culminado, ¿sí? Y cierran su Atlas TI. Bueno, yo con eso termino y voy a revisar preguntas y hacemos cierre. Sí, pues el software es interesante, requiere mucho ejercicio. Este es un pequeño ejercicio, es decir, ustedes no van a salir, digamos, no esperamos que ustedes se vuelvan los expertos en Atlas TI, sino que conozcan una herramienta que les permite organizar información en la investigación psicológica. ¿Vale? Preguntas, no veo más. Muchas gracias. Bueno, pues realmente yo sé que pueden surgir más dudas, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a estar, digamos, asincrónicamente y en las siguientes tutorías que hagamos para esa fase en la que vamos a entrar. Igual tenemos hasta el 30 de noviembre. Mi recomendación es que ustedes saquen su espacio y lo vayan haciendo sucesivamente y no esperen a último momento. Pues con eso yo cerraría, mi profe. Gracias, profe Henry, muy amable por esta acción frente a esta herramienta, queridos estudiantes. La idea es que, si bien ahorita lo estamos haciendo, como lo decía el profe, con un ejercicio académico, la idea es que ustedes cuando ya estén investigando en otros procesos, con un volumen de información mucho más amplia, que lo que nos propone obviamente el profe por el tema académico, pues el ejercicio con Atlas TI se va a hacer un poco más llevadero y va a ser una herramienta que va a facilitar estos procesos de análisis de información. Antes pues lo hacíamos de forma manual, con los colores, en fin, ¿sí? Lo llevábamos a las tablas de análisis y en este momento pues ya hay diferentes herramientas y una de ellas es, como lo decía mi profe, el Atlas TI. Bueno, entonces mis queridos estudiantes, espero pues sigan aquí juiciosos y participando en el curso, fomentando pues estas habilidades investigativas. Y también les compartí en el chat la asistencia para que ustedes la diligencien y de esta manera nosotros tengamos esa referencia de participación también. Tan pronto me envíen el link de grabación, se estará compartiendo en el foro de noticias y también en el entorno colaborativo en el espacio correspondiente a la grabación. Entonces, un fuerte abrazo para todos, gracias por su participación y muy amables, estaremos muy atentos cada uno de los docentes para que ustedes utilicen esos espacios por Skype. A veces
nosotros estamos muy pendientes de esta agenda que colocamos allí y a veces a esa hora pues ninguno se conecta, entonces también tratar de hacerlo en la medida de lo posible. Bueno, una feliz tarde para todos, infinitas gracias, profe Mavis, profe Henry, por ese apoyo en esta web y nos vemos en otra oportunidad, estimados estudiantes.